A ver. A ver cómo estamos. Vamos a estar hoy día. Entonces, ¿estamos para arrancar? Very nice, very good. Bien. Bueno, ¿cómo fue con las prácticas? ¿Qué conclusiones llegaron? ¿Qué creen? ¿Querían hacerme un par de consultas? Aprovechemos 10 minutos antes de arrancar con la clase. Bien. Bien, perfecto. Bien, bien. Sí, yo di por sentado de que todo el mundo sabía lo que era un trace. Ujú. Sí, sí, sí. Bueno, también es un poco la idea, más allá de que sí, que como bien mencionás, da muchas cosas por sentada por ahí el trabajo. Con eso no duden de preguntar. O sea, no sé exactamente qué nivel es el que tienen ustedes, eso, cuánto saben, cuánto no saben, por lo cual depende mucho del feedback de ustedes, de que ustedes me digan qué saben y qué no saben, como para que me pregunten. Sí, con eso no duden. Otro tema importante para tener en cuenta y charlar y que no haya muchas dudas, tengan en cuenta que la presentación de los trabajos, siempre va a ser el día previo al día de cursado. O sea, nuevamente, si vamos a estar cursando los días miércoles, la entrega siempre va a ser hasta el día martes. O sea, lo que no quiero es que la noche antes del día de cruzado se queden hasta las 3, 4 de la mañana durmiendo, o sea, sin dormir, que se queden hasta las 3, 4 de la mañana haciendo un trabajo práctico y que después durante la clase se queden dormidos. Entonces, en ese contexto, nunca la entrega va a ser el día de la clase. O sea, nunca va a ser el día 10. O sea, el día 10 a las 12 de la noche, o sea, el día 9 a las 23:59 ya tienen que estar liberados para poderse ir a descansar tranquilo, cosa que al otro día en la clase estén dormidos. Entonces, ese es el concepto por el cual la entrega siempre es el día antes del día de la clase. O sea, que no agarrarlos tan cansados el día de la clase. Por otro lado, y también ténganlo en cuenta para para el momento de las evaluaciones, ¿cierto? Nadie que se prepare para correr una maratón, ¿cierto? Nadie que se va a preparar para correr una maratón un día miércoles, ¿cierto? El día martes a la noche sale y corre 42 kilómetros para entrenar. O sea, nadie. Bueno, con el tema del estudio es exactamente lo mismo. O sea, está muy mal que la noche antes del examen se queden sin dormir para ponerse a estudiar. O sea, está muy mal porque en realidad terminan cansados y a la larga no terminan aprendiendo. Entonces, nuevamente, eso también es una técnica, un hábito que tienen que evitarlo. O sea, el día antes tienen que estar descansados para que la cabeza esté fresca. O sea, si tienen que estudiar, piensen que no lo tienen que hacer el último día, sino lo tienen que hacer antes. El último día tienen que repasar y estar descansados y estar descansando desde temprano. Entonces, solamente tengan en cuenta, o sea, nadie sale a correr una maratón el día antes de correr una maratón para entrenar. Entonces, esto es exactamente lo mismo.
es exactamente igual. Estamos para que vayan teniendo cuenta de hábitos, de cómo tienen que hacer las cosas. ¿Queda claro ahí? Sí. Escucho. Ok. Consulta, pregunta. Por el tema de los prácticos. Sí. Ahora que entrega la corrección del práctico y la devolución de la nota, ¿en qué tiempo se hace? La devolución va a ser, en realidad, si tienen alguna duda, me la hacen. Yo en realidad normalmente lo que voy a estar haciendo es corrigiendo los trabajos de acá a un par de semanas largas. Pero si ustedes tienen alguna consulta, alguna duda, que algún punto no quedaron claros, ¿cierto? Me lo hacen. Entonces, lo que sí normalmente hago es antes de la clase, y por eso también el hecho de que sea antes de la clase, la entrega, el día antes, sí lo que hago, los repaso, los ojeo rápidamente y si veo errores más o menos groseros, los charlo en clase, los comento en clase. Tengan en cuenta que normalmente los trabajos son cosas que ustedes deberían saber, por lo cual es más bien una práctica, o sea, no es algo que tengan que desarrollar que no tengan los conocimientos. O sea, esto de tirar un pin y ver la respuesta no es algo que tengan que desarrollar, o sea, simplemente tengo que asegurar, de lo que les quiero asegurar es que ustedes hayan ejecutado el comando ping, que entiendan de qué se trata el ping, eso depende de ustedes, ¿cierto? Y que lo hayan ejecutado, que por lo menos lo hayan ejecutado. O sea, no es que estén hablando de una redacción o que tengan que hacer una investigación sobre un proyecto de, no sé, de cómo funciona Internet de las cosas. O sea, por decir algo. Ese tipo de trabajo, que sí en el segundo año van a trabajar más, en ese tipo de trabajo de producción, ahí sí la de la devolución más rápida. Pero esto simplemente es lo que me quiero asegurar de que ustedes hagan las cosas todas las semanas. Nuevamente, como el ejemplo. Se entiende esa parte, pero bueno, ahí estoy convencido de lo que estoy haciendo. Es perfecto. Mejor Bueno, todos. Hoy. Bueno, pero ahí también, nuevamente, y que se los comento, que se los comenté, se los puse explícitamente también en el trabajo, que tienen que compartir con sus compañeros, ¿cierto?, las experiencias. Perfecto, así, estoy seguro que lo que estoy haciendo y estoy viendo, ¿cierto?, es lo que corresponde. Bueno, comparar lo que vos estás viendo en pantalla con lo que está viendo tu compañero en pantalla. Eso también es importante. O sea, si vos estás viendo algo y llegas a una conclusión y tú le decías a tu compañero, decías a un compañero tuyo, sí, mira, esto para mí es tal cosa, y tu compañero tiene una opinión totalmente diferente, bueno, ahí es justamente donde empieza la discusión. Y si están todos de acuerdo, realmente, si todos opinan y todos llegan a la misma conclusión, no hay problema. Si hay alguien que difiere, me puede preguntar, puede buscar en internet se sacan la duda. Pero nuevamente, la parte importante es que esta vez, por decirlo de cierta manera, si te cortas solo y no interactúas con nadie, y sí, nunca vas a tener feedback. Por eso, nuevamente, también les pongo en el trabajo práctico explícitamente que comparen los resultados con sus compañeros y que lleguen a conclusiones basadas en lo que charlan con sus compañeros. ¿Sí? Hola, buenas noches, profe. Buenas noches. Yo no pude entregar el trabajo. Ahí está habilitado el aula. Se los habilité Miles de errores. Justamente ahí se los acabo de habilitar porque la clase pasada se los había comentado. Estoy segurísimo que les había comentado que tenían tiempo hasta el día martes para hacerlo. Hoy día se los vuelvo a recalcar. Siempre va a ser hasta el día martes de la noche. Siempre la entrega va a ser hasta el día martes a la noche. Pero ahí lo tienen habilitado. Ahí tienen habilitado el aula. Sí.
Sí, lo vi en el comentario de Gart, sí, puede ser. Es más, si te fijas ahora, dice la 01. Si te fijas ahora no dice 00, sino que sí. Dice, eso está bueno también. Y justamente me pareció que podría llegar a ser, nuevamente, para evitar este tipo de problemas. Si te fijas ahora dice 01. O sea, hasta el jueves a las 0001. Pero también, de última, 23:59, lo mismo también. Si quieren, podemos hacerlo de cualquiera de las dos formas para que quede claro de esto. Sí, eso me pareció ahora. Igual tengan en cuenta que ahí les dice cuántas horas en el mismo trabajo, cuando entran a la actividad, les dice cuánto tiempo les queda para hacer la entrega. Profe, Ok, los que no llegamos a entregarlo porque no llegamos, porque no lo hemos hecho, ya está, es un práctico desaprobado directamente. Exactamente. Igual hacelo para que no se te acumule, porque la recuperación es ese trabajo más un trabajo adicional. ok, lo que quería preguntar yo, profe, el problema es el siguiente, no tengo, me dieron de baja con el tema del teléfono, no tengo lo que es el Telegram, que no me puedo comunicar lo más mínimo, tengo lo que es la parte del WhatsApp, pero más allá de todo eso, está en juego el tema de la lentitud mía, tal vez. Yo no sabía el tema bien, el tema de las entregas, todo esto, a pesar de que hace 2 años atrás cursé, pero se me está haciendo un poco difícil el tema porque hay montones de cosas que, bueno, se me han olvidado, las he estado haciendo todo, pero he estado haciendo el trabajo. Lo que sucede Perfecto. también, el teléfono mío es un poco más viejo, no me aceptaba montones de las aplicaciones que tuve que usar el de mi hijo, bueno, hacer toda una historia que se me hace un poco difícil. Por eso le dije recién de que no es de excusas puedo decir un montón. El asunto es que sí lo he estado haciendo. Yo no sé si hay una posibilidad de mandárselo por medio de un mail o algo así por el estilo, porque ese es lo que yo estoy En preguntando. realidad a través del aula, porque a mí me queda el registro de ahí y después la corrección. Si no o sea, prefiero centralizar todo en una sola aplicación para después poder agarrar y revisarlo desde ahí. Si no tengo que andar revisando por qué canal me mandaron el correo, si fue por un canal privado del Telegram, si fue por un canal privado, mensaje privado del Discord, si fue por un canal público del Discord o del canal de Telegram. Entonces, para que eso no haya problema, la presentación, ¿cierto? Y para que no tengan que andar rastreándolo a ustedes, la presentación de los trabajos es solamente por el aula virtual. La presentación es solamente por el aula virtual y yo lo que hago es simplemente el Moodle del lado del profesor tiene esa opción de descargar trabajo, entonces yo los descargo todos y ahí los empiezo a revisar. Ok, entonces no hay forma de hacérselo llegar al trabajo, ese es el tema. A través del Moodle. O sea, tenés que acceso al Moodle, no tenés una computadora con un navegador para poder subir un trabajo al aula virtual. No, lo que yo estoy haciendo la pregunta, el trabajo actual que estamos haciendo, o sea, como se terminó el tiempo, para colmo en mi mente quedó que era el día 10 y era hasta las 00, bueno, todos los inconvenientes que puedo llegar a decir, como le decía. Lo que quiero preguntar es esto, que no hay forma ahora de entregarlo al trabajo, ya queda conmigo y... Está habilitado, cuarta vez que le digo, está habilitado, le quedan 2 horas y media para subir el trabajo. Ok, lo que pasa que para colmo, cuando estoy tratando de comunicarme hay partes que quedan en silencio y se hace anda mal el internet, no sé lo que está pasando, pero cuando lo estoy tratando de escuchar, no lo escucho, ese es el problema. Disculpen, no lo escuché las veces anteriores. Bien, perfecto. No, eso y nuevamente tratar de utilizar el WhatsApp. Te recuerdo que el WhatsApp lo puedes utilizar desde una computadora, no hace falta que esté en el teléfono, lo puedes usar directamente con un navegador web. Telegram, perdón, Telegram.
lo puedes usar directamente con un navegador web. Y es más, si yo a Telegram lo tengo desde la web. Yo Telegram lo uso principalmente desde el navegador. O sea, no hace falta que sea desde un teléfono para poder estar conectado al Telegram. Y nuevamente, en el Telegram es la parte más coloquial cuando no estamos en clases. O sea, el modo de comunicación cuando no estamos en clase es a través del Telegram. Ok, lo que sucede, le vuelvo a explicar esta parte. El teléfono mío me dieron de baja el número, aunque lo quise instalar en la computadora al Telegram, me pide un número telefónico. Entonces ahora tengo que hacer toda una historia de cambiar un chip o algo así por el estilo para volver a habilitar el teléfono mío. Me dieron de baja por falta de pago. Sí, no. Bueno, eso fíjate cómo puedes solucionar. Nuevamente, no es indispensable, pero es muy bueno porque te vas a enterar de... O sea, todo pasa por el aula virtual. La herramienta de comunicación principal es el aula virtual. Todo lo demás son adicionales. Lo que pasa es que, claro, te vas a perder varias cosas por no tener esos adicionales. Pero realmente todo lo demás está a través del aula virtual, siempre lo puedes consultar, y los demás adicionales sería conveniente que los tengas. Bien, no perdamos mucho más tiempo. Vamos a ir al tema de los procedimientos y más. Vamos a ir acomodando a medida que vayamos avanzando. Quiero ver que me consulte, quiero que charlemos sobre los trabajos. Que charlemos un poco sobre las conclusiones a que les han llegado o dudas que tengan con respecto a lo que han estado viendo. ¿Se podrá hacer una descripción muy rápida de cómo funciona el Tracer? Porque lo vi de dos formas diferentes y no me quedó muy claro realmente. Bien. Vamos por... Sé para qué sirve, pero no sé cómo funciona el procedimiento, digamos. Técnicamente cómo funciona, cuál es la magia detrás del Packet Tracer, digamos, o del MTR, perdón, del MTR o del Traceroute. Exactamente, sí. ¿Cómo hace el Traceroute? La magia para poder descubrir cada uno de los saltos. Bien, así la parte precisa, muy precisa de eso, hasta que no veamos detenidamente la parte del protocolo IP, no lo vas a terminar de cuadrar. No te va a terminar o te van a faltar elementos para poder terminar de entenderlo. Lo que sí va a pasar, lo que sí te puedo llegar a decir ahora, es que los paquetes IP tienen un contador para que no se queden dando vueltas en Internet constantemente, en Internet, tienen un pequeño contador que cada router les va descontando un numerito, y cuando llega a 0, lo descarta el paquete y no lo sigue transmitiendo. Pero claro, cada vez que descarta el paquete, le avisa al origen de que el paquete fue descartado por tiempo excedido, porque el contador llegó a 0. Bueno, lo que hace el Traceroute y el MTR, ¿cierto? Tira un paquetito con el contador en 1. Entonces el primer equipo, cuando lo descuenta, lo tiene que descartar. Te enteras del primer salto. Después tira un paquetito con el TTL, vamos a ver si se llama TTL ese campo, el TTL igual a 2. El primero le descuenta 1, cuando llega al segundo lo descuenta, como llega a 0 tiene que descartarlo, y el router 2 le avisa a tu PC que tuvo que descartarlo. Claro, como vos llegas a un aviso desde el router 2, como el aviso te llega del router 2, vos ya sabes que el router 2 existe. Y lo mismo cuando el paquetito tiene un TTL de 3. El router número 3 lo descarta, tiene que descartarlo, entonces al descartarlo te avisa, y al mandarte el aviso, vos ya sabes que el router 3 existe. Entonces así vas descubriéndolo. Eso, ya después cuando veamos la cabecera del paquete IP, cuando veamos TTL y veamos el algoritmo de ruteo, ¿cierto? Te va a terminar de cuadrar esto. Pero viene por ahí. El tema es para el campo tiempo de vida, TTL, time to live, tiempo de vida que tienen los paquetitos IP. Cuando llega a 0, que se descuenta cada vez que pasa por un router, el router que lo descarta, el router que llega al TTL a 0, te avisa a vos que el paquete se descartó.
y por eso te enterás que ese router existe. Una pregunta. Perfecto. Sí. No puede, entonces, si va por, digamos, va siguiendo un orden, no puede saltar del router número 3 al 5, por ejemplo, sin antes pasar por el 4. El paquete siempre va a pasar por cada uno de los saltos. El paquete no se puede teletransportar. O sea, el paquete va a ir pasando por cada uno de los saltos. Lo que sí puede llegar a pasar es que el router 4 tenga filtrado, esté configurado para no enviar los avisos de descartes, para no enviarlos. Lo correcto, lo que corresponde es que avise, pero se puede perfectamente configurar para evitar enviar esos mensajes, ¿cierto? Entonces no lo vas a poder descubrir. O vas a saber que hay un salto, ¿cierto? Pero no vas a poder saber el IP que tiene ese router. Eso es lo que puede llegar a pasar. Ah, listo. Bien. Ujú. Bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, Escucho. Profe, ¿me escucha? una vez que el reloj Bien. llega a cero, Bien, te escucho, Adrián, te escucho. Y por favor, cambiate el nombre, cambiate el apodo. Sí, yo respecto a eso lo que está entre las preguntas, preguntas que se debatían en grupo, de eso quería preguntarle. Sí. ¿Cuál es la pregunta? Profe, Te escucho. Escucho. hola. Hola. Usen el chat por las dudas. bueno, Adrián, profe, hago mi pregunta. escribí la pregunta en el chat, porque no, parece que no tenés internet. Profe, le habla. ¿Sí? Bueno, ¿alguien más? ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Yo, profe, Sí, te cuando escucho. ese reloj, ese paquete va saltando por los routers, Sí. vamos al router número 4, abajo, 0. Ese de vuelta le dice, che, mira, hay más router adelante antes de enviar ese reloj grande. No siempre va a abrir el paquete en 4 y nunca va a ir en 6. Exactamente. O sea, nunca. Bueno, vamos por parte. El paquete no sabe cuántos routers hay adelante, ¿cierto? El paquete no lo sabe. El emisor, que serías vos, en este caso en el PC, cuando tu máquina genera un paquete, no lo sabe. Y ningún router intermedio sabe cuántos saltos hay por delante. O sea, nadie sabe cuál es el recorrido. Y sobre todo porque el camino puede cambiar. O sea, las redes pueden cambiar, los enlaces de Internet se pueden caer, esto de que un proveedor de Internet tenga más de un enlace, entonces de repente el tráfico lo pase por otro camino, o que los paquetes, un paquete, o mandé 5 paquetes y 3 vayan por un camino y 2 vayan por otro. Entonces, no todos los paquetes van a tener la misma cantidad de saltos. Entonces, esos paquetes, la cantidad de saltos, ¿cierto? No se conoce de antemano, no se conoce a ciencia cierta. Lo que hacen los sistemas operativos, ¿cierto? Es colocar un valor lo suficientemente alto para asegurarse que los paquetes lleguen. Pero, después lo vamos a ver el año que viene, lo vamos a estar viendo, vamos a estar jugando un poco con eso. Vos como administrador de red, como dueño del router, a su vez podés volver a cambiarlo para forzarlo y que una persona no pueda llegar, un cliente no pueda llegar a más de 3 routers de donde vos estás. Cosas así. Okay. Por eso es que cuando tenemos un servidor en el práctico, ya lo sea, los paquetes tardan más y por ahí se pueden perder en el camino. No es que se pierdan, se acaba el reloj, tal vez porque tuvo que cambiar de recorrido porque cayó un enlace. Ese paquete no va a llegar nunca a destino porque
más largo, entonces se le da de baja, por eso tarda más en un servidor lejos, o sea, pérdida de paquete por estar lejos. Pero está bien, pero son cosas totalmente, estás mezclando conceptos. Esto que estamos hablando del tiempo de vida no tiene que ver con la pérdida de paquetes. O sea, la pérdida de paquetes tiene que ver con congestión de los enlaces, tiene que ver con un camino que no se conoce. Supongamos que vos querés llegar al 111 y el router 4 no sabe llegar al 111. Entonces tu PC le pasa el paquetito al router 1, al router 2, al router 3. Cuando llega al router 4 no sabe para dónde mandarlo, no sabe qué camino seguir y como no sabe, lo descarta. ¿Verdad? Entonces pasan esas cosas, pero no todo eso no tiene que ver con el TTL. El TTL es simplemente contador de saltos. Es para evitar que, como en Internet hay muchos bucles, es más, ¿se acuerdan del grafiquito que siempre les mostraba? Pero en Internet hay muchos, pero muchos bucles. La idea es que el paquetito no se quede dando vuelta por alguno de esos bucles infinitamente. Ese es el tema. La cantidad máxima, para hacer una idea, la cantidad máxima de saltos, porque también el campo, el lugarcito donde va el número, tiene un tamaño finito, tiene un número determinado. La cantidad máxima de saltos son 255. No pueden haber más tu paquetito no puede pasar por más de 255 routers. Esa limitación es parte del protocolo IP. El protocolo IP versión 4 no te permite pasar por más de 255 routers, que es muchísimo. Es muchísimo. Si ustedes han visto, han hecho un par de trazas, cuando han empezado a hacer estas trazas de ustedes a Google y tenían 20, 30 saltos como mucho. Hay algunos que tenían 12 saltos, 10 saltos. Entonces, 255 sigue siendo un valor elevado, muy elevado. Entonces, es raro que los paquetes, a excepción que haya un problema, cuando no hay un problema, es raro que los paquetes se descarten por TTL. Profe. Escucho. Bueno, recién le iba a decirle lo que había dicho usted de debatir entre preguntas con compañeros, qué es lo que le habían pasado a ellos, toda esa cuestión, ¿no es cierto? Y bueno, yo no pude debatir con muchos, tiré una pregunta, pero no sé si algunos ya lo habían entregado, esto que lo otro. No recibí muchas respuestas, entonces terminé preguntándole a uno. Y bueno, y con respecto a eso, bueno, la respuesta fue corta, concisa, y no hice ese debate que usted dijo, que lo escuché recién decir, acuerdo con lo que dicen todos. Bueno, no me pasó eso. No sé si los compañeros lo entregaron unos antes, otros después, no sé qué pasó, pero bueno, pasó así. Bien. Es muy importante el hecho del trabajo en equipo. Es muy importante el hecho de que se hagan de un grupo de trabajo y de que aprendan a colaborar con el resto. Es muy importante en la parte educativa y es muy importante en la parte profesional. Eso ténganlo muy en cuenta. Sobre todo en la parte de redes. Tengan en cuenta que si se dedican al desarrollo pueden trabajar perfectamente solos. Si se dedican al desarrollo pueden trabajar perfectamente solos. Si se trabajan en redes, sí o sí van a tener que interactuar y van a tener que saber cómo interactuar con los demás. Nadie administra todo Internet. Cada uno administra, y ya que estamos por otro el concepto, cada uno tiene, a lo sumo, va a administrar una red o un sistema autónomo. Y va a tener que interactuar, va a tener que hablar, va a tener que intercambiar opiniones con los otros administradores de red que administran las otras redes o los otros sistemas autónomos. Entonces, es muy importante de que aprendan a comunicarse y aprendan a colaborar por las dos partes, por el que hace la consulta y por el que recibe la consulta. O sea, eso también tengan en cuenta de que por ahí también es muy importante
que ustedes se acostumbren a recibir una consulta y a resolverla, a responderla, al pensar la respuesta y dar la respuesta. Eso también es una gimnasia. También es una gimnasia que tienen que aprender a hacerla. Entonces, nuevamente, traten de evitar ese tipo de cosas. Lo que me estás comentando no me es nuevo, pues siempre sucede, pero bueno, normalmente en el transcurso del año se corrige. Así que espero que este año también se corrija esa situación. O sea, no recibir de vuelta un comentario de que alguien hace una pregunta y nadie le responde. Bueno, eso era nada más, profe, ¿viste? Porque bueno, en base a eso yo tuve que responder obligadamente, ¿no es cierto? Pero Bien, sí. era para que se lo quería plantear, se lo quería decir nomás. No, está perfecto, no hay ningún problema. Bien, dos o tres cositas antes de arrancar. Dos o tres cositas antes de arrancar. Con respecto a algunas cosas que estuve viendo con algunas capturas de pantalla que ustedes mandaron. Tengan en cuenta que el aire, más allá de que tiene sus particularidades, de cómo funcionan las redes inalámbricas en general, tienen sus particularidades, tampoco son tan raras con respecto, o tan dispares, tan distintas con respecto a las redes cableadas. Claro, lo que pasa es que en lo que sucede en el aire es que es más probable que haya interferencia. O sea, dentro de un cable se tiene mucho más control sobre todos los dispositivos que están dentro de esa red. Aparte, normalmente las velocidades que soportan los cables son mucho más eficientes, son mucho más altas las velocidades de transferencia de los cables. Entonces, para colmo que tienen menos interferencia, tienen mayor tasa de transferencia, entonces tienen un rendimiento muchísimo mejor. El cable tiene un rendimiento mucho, pero muy superior con respecto a lo que es el aire. Pero bueno, fíjense este caso, esto fue una de las capturas de los compañeros de ustedes, más allá que después en transmisión de datos creo que lo van a estar viendo, y en redes wireless seguro que lo van a estar volviendo a ver. Y nuevamente, la parte técnica, no me voy a centrar mucho en la parte técnica, pero sí para que ustedes tengan claros un par de conceptos. Hay dos cosas. Ustedes, punto número uno, cuando ustedes revisan el teléfono, lo que están revisando principalmente es la relación, la señal que ustedes tienen hacia el equipo. O sea, la relación que ustedes tienen de señal. O sea, cuánta señal, qué potencia, ¿cierto? Llega la señal, con qué potencia llega la señal al equipo de ustedes. Esto, si todavía no entienden mucho de lo que son los DB y los DB, háganse una idea del volumen. Háganse que cada uno de esos cuadraditos es alguien hablando, ¿cierto? Claro, si hay dos personas hablando al mismo tono de voz, al mismo volumen de voz, ¿cierto? Es complicado escucharla, es complicado entender a esas dos personas. No es el caso, ¿cierto? Por ejemplo, cuando tenemos una sola persona hablando en un canal. Claro, pensemos nosotros que estamos ahora todos en el canal en este canal de voz de Discord, ¿cierto? Y si hay una sola persona hablando, no hay ningún problema. Si nos separamos en distintos canales, unos quedamos acá, otros se van al canal del cableado, el canal de voz de cableado estructurado, otros se van al canal de voz del buffet. Entonces nos separamos en diferentes canales. Varias personas podemos estar hablando al mismo tiempo sin ningún tipo de interferencia. Claro, si todos nos quedamos acá, nos quedamos en este canal y todos empezamos a hablar en este canal, lo que va a estar pasando es que nos vamos a estar solapando. A mí me parece un concepto interesante que es el ruido. No es una definición técnica, normalmente no es una definición técnica, porque no me interesa en este momento que ustedes tengan una definición técnica, pero el ruido es básicamente todas las señales que no nos interesan. O sea, todas las conversaciones, todas las personas que estén hablando en la sala y sean conversaciones que no nos interesan, eso es ruido. Ese es el ruido. Todas las señales que están en el mismo canal, ¿cierto? Y nos molestan. A la larga, lo que importa en realidad es la relación entre la señal ruido. Claro, si hay alguien en la sala y habla bajito,
¿cierto? No molesta tanto. Si hay alguien en la sala y habla muy fuerte, hay dos personas hablando en la sala y los dos hablan muy fuerte, ¿cierto? Y ahí sí, es complicado seguir la conversación. En cambio, claro, y también acá empezamos a hablar de, que también todo se le hizo el comentario, y justamente la persona esta que subió esta imagen, en esto coincide más, también es muy importante desde dónde se genera el ruido. Claro, en una imagen que colocó, era evidente que era en la misma habitación donde estaba el router. Esto es una captura de pantalla alejado del router. Claro, alejado del router, los otros equipos que generan ruido están más cerca, ¿cierto? Y meten más ruido, que tienen más interferencia. Entonces, para colmo, que al equipo que ustedes quieren escuchar está más lejos, los equipos que generan ruido están más cerca. Y nuevamente, lo importante de esto es la relación entre señal-ruido, o sea, el pedacito que queda entre estos dos. Y por eso también les quería colocar esta imagen. Fíjense acá, tienen muy buena señal. Tengan en cuenta que estos son valores negativos. Son valores negativos. Mientras más cerca del cero estén, mucho mejor. Bueno, ahí la red está solo, no hay nadie, estás casi en el campo, no tenés nadie que te interfiera. Eso sería casi el escenario, si esa es tu red Wi-Fi, estás casi en el escenario ideal. Pero bueno, fíjense, no podía comparar con nadie. Sí, nadie te mete ruido, nadie te mete ruido. Profe, una consulta. Sí. Usted con esa explicación o con ese gráfico, que usted quiere decir que, por ejemplo, el Wi-Fi del vecino afecta a mi Wi-Fi, a mi canal de Wi-Fi. Totalmente, eso es así. Justamente eso es así. Por eso también les mostraba y creo que les hice el comentario, justamente ese problema lo tengo yo acá en casa. En casa, donde yo les comentaba, tengo en la habitación del fondo, tengo el router, al frente en el comedor, ¿cierto? Que para colmo que está lejos, para colmo que tengo el router lejos, como el comedor da al frente, tengo toda la interferencia de mis vecinos, ¿cierto? Entonces, mis vecinos, ¿cierto? Me hacen ruido, me generaban ruido para escuchar a mi router. Entonces, para colmo que estaba lejos, tengo más ruido. Entonces, la relación señal-ruido es peor. Entonces, lo importante, ¿cierto?, es que tener un canal, elegir un canal donde la relación señal-ruido sea lo más alta posible. O sea, la relación señal-ruido, o sea, lo que esté libre de interferencias, sea lo mejor posible. Y fíjense, ¿Le volteamos la red a todos los vecinos? Es una opción. Tengan en cuenta que también, y por ahí la otra aplicación que estaba linda por ahí es el Wi-Fi Analyzer, que es la otra aplicación que la comentamos, pero no, este año dije que la pueden evitar, pero algo lindo que tiene el Wi-Fi Analyzer es que una cosa que esté el equipo del vecino y otra cosa que el vecino esté usando ese canal. O sea, porque esto básicamente, lo que ustedes ven, son los anuncios del router. Los equipos Wi-Fi se anuncian constantemente a la red. Esta medición de señal, se hace con esos que se llaman beacon, con esos paquetitos de anuncio. Pero claro, el router capaz que se está anunciando, pero el vecino no está viendo televisión. Entonces, el canal se solapan con el vecino, pero el canal no está en uso. Entonces, está bien, ahí no hay tanto problema. O sea, que ustedes y el vecino estén usando el mismo canal, o sea, tengan el router configurado en el mismo canal, pero cuando ustedes están viendo televisión, el vecino no, y cuando el vecino está viendo televisión, ustedes no hay ningún problema. Están en la misma habitación, los dos están en la misma habitación, pero no hablan a la vez. El problema es cuando quieren hablar los dos a la vez. O sea, cuando los dos quieren ver televisión, cuando los dos están en Netflix, cuando todos están viendo Netflix, mientras están viendo televisión, se pueden a revisar el Instagram, el Facebook y demás, y ahí es el problema. Cuando son muchos equipos usando el mismo canal, están en la misma habitación, hablando a la vez. Ese también es un problema.
Este es otro caso que les comentaba, que miren al caso de esto. Fíjense, más allá de que la señal es muy buena, ustedes lo van a ver en el teléfono, menos 36 o menos 48 de señal. Es buenísimo. Le va a marcar todas las rayitas, le van a, en el triangulito del Wi-Fi va a estar la señal hasta arriba. Pero claro, tienen la otra señal, ¿cierto? La relación señal-ruido, ¿cierto? Es muy baja. O sea, fíjense que esta relación señal-ruido no es diferente a esta relación señal-ruido. Entonces, es similar esta relación señal-ruido con esta relación señal-ruido. Al fin y al cabo, nuevamente, lo importante es la relación señal-ruido. Porque la velocidad, esto es velocidad, la velocidad depende de la señal-ruido. Mientras ustedes tengan una mejor relación señal-ruido, ¿cierto? Tienen más ancho de banda, mayor transferencia en el mundo Wi-Fi. O sea, los equipos se sincronizan mejor, pueden poner el módem a trabajar más rápido y tienen más transferencia. Pero esta velocidad de transferencia no depende de la señal, depende de la relación señal-ruido, depende de la diferencia de estas dos. O sea, la diferencia entre señal-ruido es lo que va a marcar la velocidad del módem. ¿Queda claro eso? Profe, tengo una consulta para hacerle. Sí. El que el router sea rompemuros, que por ahí le saben decir, ¿también influye en la superposición esa de los canales? Totalmente. Entonces, si yo tengo mis dos vecinos de cada lado que tienen esos routers, porque le vendieron esos routers y yo tengo el más triste, siempre voy a estar perjudicado en ese sentido, ¿cierto? Básicamente, ten en cuenta un detalle, que esto que dicen rompemuro, en realidad no hay ningún secreto, no hay ninguna magia. ¿Qué es lo que tienen? Tienen antena más grande. La antena más grande, ¿cierto? Tiene dos funciones la antena. La antena tiene la función de transmitir y de recibir. Para transmitir es un megáfono. La antena más grande es megáfono más grande. O sea, el vecino está hablando más fuerte. O sea, lo que tienen las antenas, hablando de eso, van a ser técnicos en redes, lo van a ver dentro de un par de semanas, que no dentro de mucho, van a ver que las antenas tienen ganancias. Tienen ganancias y las antenas tienen sensibilidad. Entonces, claro, tienen más ganancia, entonces la señal le van a agregar más dB. O sea, una señal de 5 dB, la antena capaz que le agrega 15, 20, 30 dB. Entonces, lo que está haciendo es agarrar, ¿cierto? A este grafiquito le suman 30. Entonces, la antena lo que va a hacer es llevar la señal más arriba. Eso es básicamente lo que hace la antena. Y claro, también la antena lo que tiene es mayor sensibilidad. Básicamente un audífono más grande. Entonces, porque también tienen que tener en cuenta que no sirve de nada hablar más fuerte si no son capaces de escuchar mejor. Porque el teléfono que ustedes tienen, va a tener la misma potencia de salida. O sea, ¿de qué sirve que yo hable más fuerte, ¿cierto? Si cuando ustedes me quieren hablar a mí, yo no los escucho a ustedes. Yo tengo que hablar más fuerte para que ustedes me escuchen, pero los paquetes tienen que ser bidireccionales. Cuando ustedes me quieran mandar el acuse de recibo, si yo no lo escucho, lo retransmito. Y si yo no lo escucho, lo retransmito. Y si yo no escucho, no tengo la capacidad de escucharlos a ustedes, lo retransmito. Pero básicamente lo que hacen estos equipos rompemuros es tener una antena más grande. Técnicamente lo que tienen es la ganancia de la antena es mucho más grande. Tiene un mayor valor de ganancia. Bien, sí, justamente. De esa forma, escuchan mejor, pero no hablan más fuerte. O sea, tienen mejor recepción, ¿cierto? Porque al fin y al cabo también es la otra, que el teléfono de ustedes tiene que atravesar los muros.
sea, no solo el muro no se atraviesa en un solo sentido, tiene que atravesarlo en los dos sentidos. Entonces, escucha mejor, siempre escucha mejor y a veces habla mejor, tiene mejor. Pero claro, tengan en cuenta, ¿cierto? Por ejemplo, en la grafiquito, el hecho de que escuchen mejor, van a escuchar mejor todo el ruido. Lo que va a suceder es que van a escuchar mejor absolutamente todo el ruido. No van a escuchar solamente mejor al teléfono ustedes. Lo que va a suceder es que van a escuchar mejor absolutamente a todos los equipos. Porque también, entonces, en algunos casos es contraproducente. Por eso también es importante, interesante, hacer los mapas de calor. Eso es el otro ejercicio que yo les pedí que hicieran. O sea, ver el mapa de calor, ver qué otros señales para ir jugando y ir dando que colocar los equipos, dónde es el mejor lugar para colocar un equipo, un repetidor o demás. Entonces, eso también son cosas a tener en cuenta. Una consulta. Sí. Hablando se me vino a la mente el tema del solapamiento. ¿Los repetidores me pueden hacer interferencia en la señal original? Bien, a eso iba. Otra de las para charlar. Justamente porque me he dado cuenta por ahí, por ejemplo, yo, profe, de que he tenido que... He desenchufado la voz del repetidor y he empezado a andar un poco mejor. Bien. Tengan en cuenta lo que es realmente un repetidor. Vamos a ver, charlemos un poco de lo que es esto. El escenario ideal, ¿cierto? Acá el escenario ideal sería algo así como esto. Tienen un equipo Wi-Fi, tienen dos equipos Wi-Fi que son de ustedes, y el escenario ideal es que cada equipo trabaje en canales diferentes. Supongamos, esto lo vamos a poner en el canal 6, esto lo vamos a poner en el canal 1 y esto lo vamos a colocar en el canal 11. Este sería el escenario ideal. El escenario ideal, ¿cierto? Está dado por esto. O sea, ninguna de las tres señales, porque claro, ¿qué implica esto? Que hayan dispositivos, que hayan algunos dispositivos que van a estar conectados a un canal, otros dispositivos van a estar conectados a otro canal y los equipos entre ellos van a estar charlando por un tercer canal. Entonces acá no se produce ningún tipo de interferencias. O sea, cada uno puede transmitir, cada uno está, nuevamente, hablando coloquialmente, cada uno está en una habitación distinta, está en una sala diferente. Después ustedes ya van a ver que está bueno el ejemplo de la habitación diferente, porque en realidad algo se escapa. Van a ver que existen armónicas y se escapan señales para los costados. O sea, están en dos habitaciones, pero ustedes algo escuchan de la habitación del lado. Entonces, bueno, están en canales distintos, ¿cierto? Están más o menos aislados, pero escuchan un poco de las señales. Claro, el escenario que vemos acá, este escenario que ustedes estamos viendo, que le pasó a uno de ustedes y que hablaba que tiene un repetidor, básicamente lo que hizo, ¿cierto? Fue tener los dos equipos, ¿cierto? Exactamente en el mismo canal. Los dos equipos están hablando exactamente en el mismo canal. Entonces, entre ellos se meten ruidos. Y para colmo, algunos equipos hablan entre ellos en el mismo canal. Entonces, en vez de, está bien, perfecto, llegan más lejos, pero tienen más interferencias, se meten ruido entre ustedes. O sea, el mismo repetidor termina metiendo ruido. Claro, ¿qué es lo que sucede? Y el teléfono le da el paquete a un equipo, el AP les corta a ustedes, el AP le pega el salto, el AP le pega el salto al otro equipo, el otro equipo recibe y lo manda por cable. Entonces, por cada paquete que ustedes quieren mandar,
en el aire son 2 paquetes en el mismo canal. Entonces, esos interfieren constantemente. Por eso lo mejor es que estos canales todos estos equipos estén en canales distintos, ¿cierto? Yo lo que les comentaba, en caso en particular, lo que me compré son equipos que esa unión entre canales la hacen en 5 gigas. Esa unión está unida en 5 gigas, hacen la unión en 5 gigas y cada uno presta señal justamente en 2 canales diferentes. Lo que está haciendo esto justamente son 2 canales diferentes y la unión entre los 2 equipos está en 5 gigas. Entonces ni siquiera se interfieren. Eso es el mejor escenario. Es como si agarrara el router y lo partiera en 2 y lo pusiera en 2 sitios diferentes. Exactamente, sí. Es como que al router lo unieras por un cable. Si agarras los 2 routers, los unís por un cable, o no sé si se han dado cuenta o conocen, hay algunos repetidores que utilizan la red eléctrica. Entonces usan la red eléctrica para unir los dos equipos. Entonces usan un cable, usan un canal completamente distinto, usan un canal completamente diferente para no meterse interferencia. Y después a la transmisión la usan en 2 canales distintos. Este es el mejor escenario. Pregunte otra cosa, nada que ver. ¿Qué programa es ese? DIA. Se conoce como se llama DIA. No sé si... No lo van a ver. DIA se llama el programa. ¿Se puede cambiar el canal del repetidor? ¿Que no sea el mismo del router? Depende ¿cómo se llama? Las funcionalidades del repetidor. Si los repetidores, nuevamente, para poder hacer esto de que se asocien por canales distintos, el router y el equipo tienen que ser dual band, tienen que poder trabajar en 2 bandas diferentes. Si no, no. Si no, lo que termina sucediendo es que todo queda en el mismo canal. Entonces, claro, tenemos un punto a favor, que es poder llegar más lejos. Pero siempre tenemos que tener en cuenta que el llegar más lejos implica perder la mitad de señal. O sea, llegás más lejos, pero perdés la mitad de rendimiento. ¿Por qué perdés la mitad? Por lo menos la mitad. Porque, claro, vos para mandar un paquete, el AP necesita 2 tiempos. Un tiempo para recibir y un tiempo para transmitir al otro salto. Un tiempo para recibir de tu teléfono y otro tiempo para mandárselo al otro router para que lo mande a internet. Entonces, por cada paquetito son 2 saltos, 2 tiempos de aire. Lo que importa en realidad del rendimiento del wireless, lo que lo da es el tiempo de aire. Eso es lo que da realmente el rendimiento del Wi-Fi. ¿Cuánto tiempo de aire usa cada dispositivo? ¿Estamos hasta acá? Sí. Igual preferible 1000 veces cablearlo. Después... Obvio, pues no, lo que yo les comentaba. Para colmo que hay menos interferencia, el cable anda más rápido. La tasa de transferencia natural del cable es mucho más rápido. O sea, la velocidad en megahertz y el throughput real en megabits es mucho más rápido en cable que en aire. Eso es muchísimo mejor. Aparte, en el aire existen los rebotes. O sea, la misma señal rebota contra las paredes y al momento de rebotar contra las paredes, la misma señal se desfasa y te llega como ruido. Porque, claro, vos tenés la señal que te llega en forma directa y la señal que rebota contra las paredes y te llega. Eso que rebota, que recorrió un poco más de distancia, te llega desfasado y ese desfasaje llega como ruido. Entonces, es todo un problema también. Entonces, tu misma señal, por más que no tengas otros vecinos, los mismos rebotes, por ahí te generan interferencias. Es todo un problema. ¿Hola? Es por eso que dice que el speed test lo tenés que hacer mediante cable. Por eso les pedí que sean las pruebas por los 2 lados, que sean las pruebas por cable y por aire, para que vean esa diferencia.
Bien, profe, para hacer un pequeño, muy breve resumen. En la parte para obtener mejor distancia, conviene utilizar un solo dispositivo de mayor ganancia, los famosos, los derribamuros, y no estos repetidores. O cablear, o sea, usar uno de mayor potencia o directamente cablear para no perder tantos datos en el camino, ni que sea más lento. Técnicamente, si vamos a hablar de qué es lo mejor. El mejor escenario son dos routers en canales diferentes. Eso sería el escenario ideal. El segundo escenario sería un router vamos a hablar técnicamente con antena de gran ganancia. Futuros técnicos en redes. Y el tercer escenario, que es el peor y el no recomendado, ¿cierto? Es el repetidor. Eso sería digamos, qué es lo mejor en cada uno de los escenarios. Ese sería lo mejor. ¿Qué sucede? Con esto de las antenas, la antena con mucha ganancia, esto que yo les comentaba recién acá, estos routers que tienen antenas muy grandes, al tener antenas muy grandes, escuchan mejor el ruido. Entonces, capaz que con una antena chiquitita, ¿cierto? El vecino cruzando la calle no lo escuchan. Ahora ponen una antena más grande y van a tener problemas del vecino de enfrente y capaz que de 4 o 5 casas más allá, porque al fin y al cabo están escuchando más. Tienen una antena más grande, van a tener mayor recepción de ruido. Entonces tengan en cuenta eso. Entonces también tienen que ver esa situación. O sea, ustedes colocan una antena más grande, están escuchando a más gente a la redonda. Van a escuchar equipos que están más lejos. Entonces, el mejor escenario no es el tener un rompemuro. Ese no es el mejor escenario. El mejor escenario es tener muchos routers con antenas chiquitas distribuidos en todo el edificio. Salgámonos de la casa, ¿no? Vayámonos a una empresa. En una empresa, ¿cierto? En un edificio de una empresa, conviene colocar muchos routers chiquititos dando vueltas por toda la empresa, configurados en distintos canales, que tener un equipo muy grande en el medio de la empresa. Este es el mejor escenario. Claro, si esos equipos están unidos por cables, mejor. Si no, en el peor de los casos, ¿cierto? Que estén unidos, ¿cierto? Por otras frecuencias. Normalmente esa es la típica. Unirlos por 5 gigas. En 5 gigas tienen más tasa de transferencia para colmo. Los unen en 5 gigas y dan servicio en 2,4. Ese es el escenario más común. Es más, los ISP wireless normalmente hacen algo muy parecido a esto. Hacen un escenario muy parecido. Claro, normalmente los ISP wireless, normalmente hacen esto todo en 5 gigas. Hacen todo en 5 gigas, pero en canales distintos. Cada nodo, ¿cierto? Ofrece servicio a los clientes de la zona en un canal de 5 gigas y se une con otro nodo en otro canal de 5 gigas. El escenario de los ISP wireless es exactamente esto. Son canales diferentes. ¿Estamos hasta acá? Sí, señor. Bien, un último concepto antes de terminar con esto. Fíjense que un dato importante que yo les comentaba, les decía, es que la velocidad de transferencia, la velocidad de sincronismo, les comentaba en este grafiquito que la velocidad depende de la relación señal-ruido. La velocidad depende de la relación señal-ruido.
¿Cierto? Estamos, que es lo que les comentaba, que si ustedes tienen mejor señal ruido, el módem se sincroniza a mayor velocidad, ¿cierto? Si tienen muy baja señal de ruido, se conecta a muy baja velocidad. Esto hasta acá queda claro, no hay mucho inconveniente con esto, ¿no? Pero claro, algo a tener muy en cuenta, supongamos que estos son dos equipos, uno con una relación señal-ruido de 10 y uno con una relación señal-ruido de 1. Claro, el equipo que tiene una relación señal-ruido de 1, ese que está muy lejos en la casa, ese equipo que está muy atrás, lo que va a estar sucediendo, ¿cierto? Es que ese equipo se va a conectar más lento. Va a funcionar a menor velocidad. ¿Eso queda claro? Sí, sí. Bien, pero ¿qué pasa? Esto es un solo canal. Esto es un solo canal. Esto, imagínense, se lo tienen que imaginar como si fuese una autopista de un solo carril. Una autopista que tiene un solo carril. Y en esa pista, en ese camino que tiene un solo carril, tienen una Ferrari, tienen un Lamborghini, tienen una Aston Martin, ¿cierto? Y una carreta. La carreta es ese teléfono que está en la otra punta de la casa, ¿cierto? Que tiene muy baja señal y que transfiere muy lento. Claro, mientras la carreta no intente subirse a la carretera, los otros van a andar bien. En cuanto intente subirse a la carretera, los demás aparatos tienen que esperar a que ese reciba los datos. Claro, el router va a estar trabajando a menor velocidad para poderse comunicar con ese equipo. Ese equipo se va a llevar más tiempo de aire. Todos los otros equipos van a tener que esperar más tiempo, a pesar que esos equipos que tienen mejor señal están sincronizados más rápido. Claro, tienen que esperar que la carreta entró a la ruta, salga de la ruta, termine de hacer lo que está haciendo para poder entrar a la ruta y moverse rápido. Entonces, va el Ferrari, vuelve el Ferrari, va el Aston Martin, vuelve el Aston Martin, va la carreta despacio mientras va moviendo. Y después va el Ferrari, va el Aston Martin, va el BMW, va la carreta. Entonces significa que un equipo viejo, no viejo, router, atrasa a todos. Bien. Nuevamente, esto no es una definición técnica, yo me puedo dar el lujo de no dar una definición técnica porque no soy el profesor ni de equipos de medios ni de wireless, pero yo me puedo dar el lujo de decir la red funciona, el rendimiento de la red funciona a la velocidad del más lento. Yo me puedo dar ese lujo porque no soy el profesor ni de wireless ni de equipos y medios, pero la red funciona a la velocidad del equipo más lento. Que no me escuche el profesor de wireless, que no me escuche Verdaguer, pero eso ténganlo muy en cuenta. Entonces, por eso es bueno hacer los mapas de calor. Eso es bueno el mapa de calor. Y por eso, en forma jocosa, pero con mucha razón, les comentaba el problema de los que se van al baño con el teléfono. Porque justamente son los que más usan. O sea, se van al baño y se ponen a revisar internet, se ponen a ver los videitos. Entonces, están mucho tiempo en la carretera, pero desde el baño, en otro punto de la casa, tienen muy mala señal. Entonces, a todos los demás les baja el rendimiento. Eso es un caso de estudio, realmente es un caso de estudio. O sea, el hecho de los lugares más alejados, los lugares de ocio, los lugares donde en las empresas, donde está el lugar de ocio, y claro, es donde normalmente la gente más va a usar Wi-Fi. Porque va a ir ahí, se va a poner a ver YouTube, se va a poner en sus 5 minutos de descanso, va a intentar ver YouTube, se va a conectar a Facebook, ¿verdad? Y va a usar más ancho de banda, va a usar más tiempo de aire, y al usar más tiempo de aire le va a bajar el rendimiento a la red del resto de los equipos. Cuando habla de los equipos más alejados, ¿se refiere al tema de distancia o puede verse afectado por un equipo que tiene una placa de red defectuosa, por ejemplo?
Bueno, sí, esto después los van a ver en las otras materias. Hay una serie de factores. En la ecuación, esto en realidad es relativamente sencillo. Ustedes tienen un equipo A, ¿cierto? Ese equipo A tiene una antena, ¿verdad? Tiene una antena. Esa antena transmite al aire, ¿verdad? Y eso tiene una antena que recibe y hay un equipo B, ¿cierto? Esto es la potencia de A, ¿cierto? Más la ganancia de la antena menos la pérdida en el aire, ¿cierto? Más la antena de recepción, la antena de B, ¿cierto? Más la sensibilidad de B. Entonces, esto es tan simple como esto. Esto es tan simple como esto, y esto en realidad es igual a 0. Esto es una ecuación que es igual a 0. Entonces, claro, ¿qué puede llegar a pasar? Y que la placa de red, la placa de red transmita mal, ¿cierto? Lo que vos acabas de comentar, que el módem o el amplificador, la parte de amplificación del equipo de transmisión, ande mal, que a la antena le haya entrado agua, que al conector, no hablemos de un teléfono, pero hablemos de un enlace wireless de una oficina a la otra, un enlace wireless inalámbrico de un edificio al otro, o en un enlace, en un proveedor de internet de un nodo al otro, que la antena es externa y está unida por un cable. Bueno, en ese cable le entró agua. Entonces, claro, esto acá también, la pérdida del cable, que ya no lo contemplé, esto es menos la pérdida del cable. Esto es la potencia del equipo transmisor, menos la pérdida del cable, más la ganancia de antena, menos la pérdida de coso, menos la pérdida del cable del otro lado. Esto es la formulita. Esta es la formulita a tener en cuenta. Entonces, claro, el cable de repente está dañado, le entró agua al conector y demás, o la antenita del router, se oxidó en el router, se oxidó el cable, había humedad en el ambiente y se oxidó donde está el conector. Claro, listo, tiene más pérdida. Al tener más pérdida, la señal llega con menos intensidad al otro extremo, ¿cierto? La antena se rompió, se dañó, en el aire está más lejos. Esta pérdida de aire es directamente proporcional a la distancia. Mientras está más lejos, tiene más pérdida. Esto depende de la frecuencia y de la distancia. A frecuencias más altas se tiene más pérdida y a distancia más alta se tienen más pérdidas. Entonces, nuevamente, esto fíjense, que tiene en cuenta la recepción de la antena. Si del otro lado tengo una antena más grande, con mejor sensibilidad, con mayor dBi, ¿cierto? Puedo regenerar más la señal. Claro, el ruido también, pero regenero mejor la señal. Puede ser un problema en el cable del otro equipo, en el conector del otro equipo. Y puede ser, esto no se trata, del otro extremo, no importa la potencia, importa la sensibilidad. Un dato que no siempre suele aparecer es que las placas tienen un fíjense, miren, fíjense este detalle. Entonces, los equipos tienen las placas tienen sensibilidad. Tienen una sensibilidad de recepción, ¿cierto? Hasta qué volumen bajo, ¿cierto? ¿Qué tan bajo es el volumen que pueden escuchar? Claro, o sea, empiezan pérdida, ¿cierto? Claro, la placa de red, ¿cierto? Va a llegar a un volumen, hablando así, nuevamente, de manera no técnica, va a llegar a un volumen muy, muy bajo. Entonces, si el otro equipo es muy sensible, no importa que el volumen sea bajo, lo va a escuchar. Pero si el otro equipo no tiene buena sensibilidad, no va a escuchar nada. Entonces, esto también es un dato importante. Eso, ¿cierto? Es lo que este último valor que está acá. Este último valor que suma, ¿cierto? Es la sensibilidad. ¿Estamos?
Sí, una pregunta más, Sí. Pablo. Sí. Viste, yo tengo un router de Claro, Sí. las 4 antenas por espacio, todas dobladitas. ¿Eso afecta algo? Te escucho todo entrecortado, te escucho una palabra por... ¿Ahí me escuchas mejor? Ahí te escuché. Ok. Yo tengo el router de Claro que viene con las 4 antenas. Ujú, bien. La foto que graba muro. Ahora, por un tema de espacio, yo tengo 4 antenas abajo. Bien. Te dejé de escuchar. Se escucha. Y las 4 Se te antenas cortó. están levantadas. ¿Vos tenés puesto configurado para hablar cuando apretás el botón? ¿Apretás una tecla? Ahí- Pues no te escucho, se te entrecorta, se te corta muy en seco. Te corta muy, no parece pérdida de paquete eso. ¿Ahí me escuchás mejor? Yo te escucho. Ok. No que no te escuche, no, lo que pasa es que no te escucho de corrido. Ese es el problema, que no te escucho de corrido. O sea, estás hablando y se te corta de repente. Pero de repente, o sea, es un corte tajante. No parece pérdida de paquetes. Si no, escribilo. Escribí lo que vayas a comentar. Fíjense un detalle y ya como para cerrar. Fíjense esto, lo que yo les comentaba del tema de las velocidades. El tema de las velocidades. Claro, para poder funcionar a la mínima velocidad, con una señal de menos 97 funciona. Para poderte funcionar a 450 megas, tiene que tener una señal de menos 71. Entonces, fíjense cómo la velocidad de sincronismo va a depender de la señal que necesita. O sea, la velocidad, ¿cierto? La velocidad de sincronismo depende de la señal. Mientras más señal, mayor velocidad de sincronismo. Eso depende de las modulaciones, ¿verdad? También, aparte de todo esto, para complicarlo todo esto, a su vez va cambiando depende de la velocidad, va cambiando la modulación, para colmo. Y las distintas modulaciones tienen diferentes formas diferentes formas de protegerse del ruido. Entonces, por ahí vas a ver que el módem, los equipos están constantemente cambiando, porque en una modulación, ¿cierto? Tiene mucho ruido, pero se baja, pero cuando baja está sobrado de señal, entonces vuelve a subir la velocidad, entonces está constantemente cambiando, y lo ves algunos equipos que están constantemente flapeando entre dos velocidades. Y eso son microcortes. Cada vez que en wireless ustedes cambian de frecuencia, cambian del módem de 11 megas al de 54, hay un microcorte. Están trabajando en 54, hay mala señal, el equipo decide bajar a 11, hay un microcorte. Entonces, cada vez que flapea, cada vez que cambia, existen microcortes. Hay una pequeña, ese flapeo, ¿cierto? Hay diferencia. Entonces, es preferible por ahí, cuando van a ver, eso lo van a ver ya el año que viene en wireless, es preferible por ahí forzarlo a una velocidad más baja para ganar estabilidad. Temas para el año que viene en wireless. Bueno, todo lo que acabamos de hablar hoy día no tiene nada que ver, simplemente tiene que ver con dejar claro un par de conceptos de redes que no hacen a la materia. En realidad, técnicamente hoy día en la materia tenemos que hablar de modelos conceptuales. Un detalle, hablando de cosas de hitos históricos del mundo de las redes.
no sé si sabían que el año pasado se produjo un pico de tráfico en Alemania, en Frankfurt, en el NAP, en este punto de intercambio, en el PX de Frankfurt, uno de los más grandes de Europa. Se produjo un evento sumamente importante que se superaron los 9 terabits por segundo. 9.1 terabits por segundo. Se juntaron dos eventos, o tres eventos. Punto número uno, ¿cierto? Todos los días, los segundos miércoles de cada mes, dígase hoy día, por ejemplo, el segundo miércoles de cada mes, Microsoft saca sus parches. O sea, hoy día Windows Update está al palo. Hoy día Windows Update está repartiendo sus parches de seguridad para todos lados. Hay un pico de tráfico. Pero el otro evento es que el año pasado estaban todo el mundo en sus casas por el coronavirus y Call of Duty se le ocurrió sacar su nueva versión, ¿cierto? Que pesaba cerca de, creo que eran 2 gigas y medio de actualización. Y claro, estaba todo el mundo en sus casas, no tenía otra cosa más que jugar, todo el mundo se fue a actualizar el jueguito y eso produjo el pico de casi 7 teras a 9 teras por segundo. O sea, esa actualización, esa nueva versión del Call of Duty que se produjo el día martes, ¿cómo se llama? El martes 9 del año pasado, el 9 de marzo del año pasado, el día 10, fue que esta noticia fue al día siguiente, ¿cierto? Fue por la actualización del Call of Duty. Entonces, fíjense también lo que es esto, o sea, como por ahí una empresa, ¿cierto? Generando expectativas puede llegar a producir un pico de tráfico bastante elevado. Como para tener un poco de repaso o de un evento de noticias de redes. Bueno, hablemos rápidamente de redes. Hemos dicho que las redes son un conjunto de dispositivos interconectados entre sí a través de un medio con un propósito en común y un protocolo de comunicación en común. Esto de que tienen que estar todos los dispositivos, tienen que hablar el mismo protocolo. Si no hablan el mismo protocolo, no se pueden comunicar entre ellos. Algo estuvimos charlando así muy escuetamente ahí en el canal de Telegram del protocolo IPv4 y del protocolo IPv6. Claro, los equipos que tienen IPv4 solo se pueden comunicar con otros equipos que tienen IPv4 y los equipos que tienen IPv6 solo se pueden comunicar con equipos que tienen IPv6. Entonces, si no comparten el protocolo, si no tienen los protocolos cargados, no van a poder comunicarse con equipos que tengan ese protocolo. Un equipo que tenga IPv4 no puede hablar con alguien que tiene IPv6, a excepción que haya un equipo en el medio que haga traducción. Hay equipos que en algunos casos tienen la capacidad de hacer traducción entre diferentes protocolos, pero con sus problemas. Traen sus problemas. En el caso en particular, y ya que estamos mencionamos, con respecto a IPv4 y IPv6, la política, lo que se decidió hacer es que todos los sistemas operativos trabajaran con los dos protocolos a la vez. Prefieran IPv6, pero soporten IPv4. Y esto estoy hablando de hace 6 años a la fecha. Desde hace 6 años, todos los sistemas operativos ya vienen preparados para los dos protocolos. Prueban por IPv6, si no funciona por IPv6, se conectan por IPv4. Prueban por IPv6, si no pueden, van por IPv4. En el caso de uno de ustedes que lo publicó sin darse cuenta, publicó sus números IP, no sé si se dio cuenta que tenía un número de IPv6, esa persona navega por IPv6 y la navegación por IPv6 es más rápido que IPv4. En parte por esta prueba. Pruebo por IPv6, no anda, me voy a IPv4. Pruebo por IPv6, no anda, pruebo por IPv4. Entonces, claro, los que navegan solo por IPv4 tienen que primero intentar y cuando no pueden, bajan. Cuando no pueden, bajan. El que tiene IPv6 nativo, intenta, sale, intenta, sale, intenta, sale. Entonces, es un detalle a tener en cuenta. Para eso, hoy en día no queda otra que esperar que los proveedores de Internet implementen IPv6 en sus redes. Eso va a empezar a preverse de a poco en estos próximos años. Porque desde el año pasado se queda LACNIC, que es el encargado de repartir los IP públicos, ya se quedó sin IPs. Entonces, hoy día los ISPs no les queda otra, sí o sí, hacer este upgrade.
hacer este salto. Sí. En realidad, porque, claro, como tiene, en vez de 32 bits, en vez de 32 bits, tiene 128, si lo convertáramos en decimal, claro, tendríamos un número gigante también. Si esos 128 lo volviera. El número IP son 32 bits divididos en 4 grupos de 8. 8 más 8 más. Ese puntito son 8 bits, punto, 8 bits, punto, 8 bits, punto. Claro, si tenés que dividir 128, en 8, ¿cierto? Claro, vas a terminar con 8 dígitos. Un IP de 6 con un número con 8 dígitos. En cambio, en hexa, ¿cierto? Dos números hexa te ocupan mucho más espacio. Entonces, por eso es mucho más, se suele expresar en hexadecimal el IPv6. Es por eso, justamente. Bien, tengamos otro detalle en cuenta. Así hablando de manera muy simplificada, es que en las redes nos vamos a encontrar básicamente 3 elementos. Vamos a encontrar usuarios, ¿cierto? Que van a estar usando un dispositivo. Ese dispositivo va a estar conectado a la red, a un nodo de la red, y los nodos de la red van a estar interconectados entre sí. Entonces vamos a tener 3 tipos de elementos. Vamos a tener el usuario, el host y el nodo de comunicación. Esto, salgámonos un poco de las redes de datos y veámoslo en la telefonía celular. Un usuario usando un aparato celular conectado a una torre de celular, las torres de celular interconectadas entre sí. Cuando un usuario quiere hablar con otro usuario en el teléfono, tiene que definir la dirección del nodo a donde quiere comunicarse y la red sabe cuál es el camino que tiene que seguir para que un host pueda mandarle información a otro host y que los usuarios puedan comunicarse entre sí. Entonces, básicamente, de manera muy simplificada, muy escueta, básicamente tenemos esto, 3 elementos. Los usuarios se conectan a los hosts se conectan a los nodos se comunican entre. ¿Estamos hasta ahí? Hasta acá repaso un poco de conceptos básicos muy coloquiales del tema de redes. ¿Estamos hasta acá? ¿Dudas, consultas, preguntas, comentarios? No. No, profe, vamos bien. Sigamos entonces. Modelos conceptuales. Algo supongo que ustedes han visto, algo han escuchado. Los modelos conceptuales por capa. Perdón, profe. ¿Puede que se les haya trabado el video? A ver. No, está bien igual. Está en modelos conceptuales, profe. ¿Cómo? Por capas, dice. Dice modelos conceptuales por capas, ¿está bien? Perfecto, ahí estamos. Bien, en modelos conceptuales ustedes algo han leído, escuchado y demás, y saben que a nosotros los informáticos, para toda la problemática de redes, nos resulta muy cómodo utilizar justamente este concepto de entender el proceso de comunicación como un problema por capas. Este modelo conceptual es un concepto, no es que en la realidad suceda así. Un modelo conceptual es un concepto, ¿cierto? Para poder entender. Básicamente esto es lo que nos permite hacer estos modelos conceptuales, es tener una guía, un marco, una referencia para poder entender estos procesos de comunicación. Para que todo el mundo hable de igual manera, se exprese de igual manera, ¿cierto? Y cuando tenga un problema pueda identificar en qué parte está ese problema o cuando quiera brindar una solución, determinar y poder ubicarse qué tipo de solución, en qué lugar, en qué capa va a estar brindando esa solución. Entonces, básicamente para eso nosotros usamos los modelos conceptuales por capas, para poder usarlo de guía, de marco de referencia y para poder entender el problema de comunicación.
Esto nos permite descomponer el problema en etapas sencillas. Sí. Bueno, primero resuelve este problema. ¿Listo? Sí, bueno, ahora resuelve este otro. Bueno, listo, ahora resuelve este otro. Listo, ahora resuelve este otro. Entonces, van resolviendo de manera bien definida cada problema, van resolviendo de manera definida cada problema y de forma ordenada. Primero hace esto, después siempre hace esto, después siempre hace esto, después siempre hace esto. Entonces, esto es una manera sencilla de entender la situación. Y esto también permite un diseño modular. Hay gente que se va a encargar de hacer soluciones, ¿cierto?, de una capa específica. Va a desarrollar una solución modular, va a desarrollar una solución que va a abarcar una sola de esas capas, ¿cierto?, y no le va a interesar el resto de la problemática. Antes, cuando estaba todo embebido, todo más mezclado, la misma persona tenía que pensar en absolutamente toda la solución. Tenía que pensar en la solución gigante de todos los elementos, ¿cierto?, cuando simplemente lo que quería hacer es desarrollar un cable o un tipo de modulación en el cable. Entonces, eso ya no se tiene que hacer, no hace falta, justamente por esta parte de diseño modular que nos permiten los modelos conceptuales por capas. Entonces, este modelo, este sistema, lo vamos a usar siempre como referencia. Siempre como referencia. Y existen en la práctica dos modelos. En la práctica y en redes de datos, nuevamente estamos hablando de redes de datos, existen básicamente dos modelos. Está el modelo OSI y el modelo TCP/IP. La realidad es que en la práctica usamos TCP/IP. Nosotros usamos TCP/IP, nace con Internet, ¿cierto? Nace con este concepto de modelo por capas ya tenía este concepto de tener problemas separados por capas, ¿cierto? Pero, ¿cierto? Es pragmático, ¿no? Pero después que la gente de ARPANET había desarrollado el protocolo TCP/IP, la gente de los estándares ISO, desarrolla este otro segundo modelo. Claro, la gente de ISO, del estándar ISO, o sea, la ISO 9000, la ISO 27000, o sea, no sé, los ubican al organismo a ISO, al que se encarga de las normas internacionales. Bien, bueno, así de manera mal expresada, la gente de ISO hizo el modelo OSI. O sea, el modelo OSI, ¿cierto?, es un modelo desarrollado por el organismo encargado de generar estándares internacionales. Entonces, claro, hoy en día todo el mundo utiliza el modelo OSI como modelo de referencia. Al fin y al cabo es el modelo de estándar diseñado, definido por el organismo que desarrolla los estándares. Entonces, el modelo OSI, ¿cierto?, es el modelo que se utiliza para referenciarnos a todos. Básicamente lo que hace el modelo OSI es dividir el problema en 7 capas, desde la aplicación, desde el programa que estamos utilizando, hasta el medio físico que vamos a utilizar. Son 7 capas, y cada una de esas capas genera una solución o resuelve un problema único. Los protocolos de red normalmente van a estar o van a abarcar una de esas capas. Vamos a tener protocolos de capa 7, protocolos de capa 2, protocolos de capa 4, o sea, hay un protocolo para cada una de esas capas. Y el protocolo es de la capa, es de ese nivel. Para ese nivel, el protocolo de red funciona en un nivel específico. Claro, acá lo que termina siendo importante es que el protocolo va a resolver en ese nivel va a resolver el problema, pero lo importante es que ese protocolo se va a tener que comunicar con el protocolo que está más abajo. Y eso es lo que es estándar. Eso realmente es lo que es estándar. El estándar son estas interfaces de servicios. Claro, el protocolo va a ir cambiando, el protocolo va a ir modificándose. Cómo resuelve el problema de comunicación IPv4 a cómo resuelve el problema de comunicación IPv6, internamente lo resuelven de manera diferente. Claro, esta interfaz de servicio para arriba y esta interfaz de servicio para abajo es estándar. Y por eso IPv6 está y nadie se ha dado cuenta. Porque todo el mundo para pedirle servicio a IPv6 le pide servicio igual, y todo el mundo IPv6 para pedirle servicio a las capas de abajo le pide igual, entonces se puede adaptar sin ningún tipo de problema.
Entonces, básicamente, esas interfaces es lo que a rajatabla está definido en el estándar. Internamente, cómo funcionan los protocolos va a cambiar de cada protocolo. O sea, cómo funciona una aplicación de correo, a cómo funciona Spotify, a cómo funciona YouTube, funciona de manera diferente. O un navegador web va a funcionar completamente diferente. La aplicación internamente va a cambiar constantemente. Ahora, la interfaz, cómo va a tener que interactuar con las otras capas, eso es lo que está bien definido de estándar. Esas primitivas. Las primitivas son las que están bien definidas. Hay que tener en cuenta que también algo tiene que haber escuchado. Hay un proceso que se conoce como encapsulación, que es básicamente cuando estos datos van bajando, cuando el transmisor, que el equipo que quiere transmitir un dato o quiere transmitir una petición, quiere enviarla, lo que hace es envía el dato y se van como encapsulando en mayor información. La analogía que seguro que han escuchado hablar, o cuando se pongan a leer un poco más de redes, seguro que se lo van a encontrar en el libro, es la analogía de la carta o del envío de la tasa. El dato es la tasa, lo que ustedes quieren enviar es la tasa la colocan dentro de una caja, la caja le ponen una etiqueta, la caja se la mandan al cartero, el cartero la pone dentro de una bolsa gigante, a la bolsa gigante le pone otra etiqueta, lo manda a Buenos Aires, todos los camiones de reparto, todos los puntos de intercambio del correo y todos los intermediarios revisan la etiqueta de la bolsa grande para saber que esa bolsa tiene que llegar hasta Buenos Aires. Cuando llega a Buenos Aires, el correo de Buenos Aires abre la bolsa, agarra cada paquete, se fija en la etiqueta de cada paquete, lo distribuye. Cuando le llega a la persona que corresponde, llega ese paquete, abre el paquete y se encuentra con la tasa. Entonces, ese mismo procedimiento es lo que pasa en las redes. En las redes, cada vez que se quieren generar datos, lo que va a estar sucediendo es que hay una encapsulación. El dato real es una porción pequeña de datos que se le van a ir colocando datos adicionales. Estos datos adicionales nosotros los conocemos como cabecera. Vamos a mencionar mucho que hay una cabecera de capa de aplicación, hay una cabecera de capa 4, hay una cabecera de capa 3, hay una cabecera de capa 2. Claro, estas cabeceras son las etiquetas. Son estas etiquetas que se le van agregando. Todos los equipos intermedios, depende de qué tipo de equipo sea, va a utilizar esas etiquetas para tomar decisiones. Es importante que esas etiquetas existan porque los equipos intermedios van a utilizar esas etiquetas para tomar decisiones. Un rápido repaso de las capas de la... Nuevamente, de manera muy coloquial, el examen no va a ser coloquial, va a ser mucho más específico, pero la parte específica se la dejo para que ustedes los lean tranquilamente. ¿Qué hace cada una de estas capas? Básicamente, aplicación es qué quiero hacer. Esto, quiero escuchar música, quiero navegar, quiero mandar un correo, quiero transferir archivos, me quiero conectar de forma segura a un servidor remoto. La aplicación es qué quiero hacer. La presentación es cómo voy a codificar los datos, cómo voy a presentar los datos, ¿cierto? Para que la otra persona, el otro equipo que está del otro lado, ¿cierto? Los pueda interpretar. Un ejemplo muy claro de la capa de presentación y que por ahí mucha gente no tiene en cuenta es los códecs de video o los códecs de sonido. O sea, la presentación del video es como está codificado. Claro, la típica también es que ustedes quieren ver un video y no lo pueden ver porque no tienen el códec correspondiente. Claro, el emisor, el que generó el video, lo codificó con una presentación de una manera y ustedes del otro lado no tienen capa de presentación, ese protocolo, no tienen ese protocolo, entonces no pueden ver ese archivo de video. Es un proceso similar, pero más en tiempo real a través de la red. La capa de presentación es cómo codifico los datos. Eso es presentación. ¿Sí? Bien. Bien. Pensé que alguien iba a hacer un comentario. Bien. Presentación. Después la sesión tiene que ver
¿Cómo voy a identificar a esa comunicación particular de ese equipo entre extremo a extremo? Esa es la sesión. Transporte es como qué calidad de servicio requiere justamente el transporte. Otra analogía que van a encontrar dando vueltas por ahí tiene que ver con la carta certificada, la carta de correo normal. O sea, me interesa tener acuse de recibo de la carta, no me interesa tener acuse de recibo de la carta. Esa calidad de transporte, esa calidad de servicio en el transporte es la capa de transporte. La red es el caminito, la ruta, esta traza que ustedes estuvieron largando, eso es capa 3. Eso es qué camino se tiene que recorrer el paquetito para llegar de un lugar al otro, es capa 3, es capa de red. La capa de enlace es cómo hago para llegar de mi nodo al router. Desde mi equipo hacia el router, cómo hago para llegar por cable, por aire, ¿cierto? Cómo me comunico, o sea, el primer salto hasta el nodo, desde el host al nodo de comunicación y del nodo al otro nodo, ese salto es la capa de enlace. Y físico, el medio físico. Vamos a ver que en la práctica el físico y el enlace están muy atados, están muy arraigados el medio físico con el enlace. El protocolo de capa 2, ¿cierto? No funciona en cualquier medio físico. No puedo usar Ethernet en el aire. No puedo usar 802.11 en una fibra óptica. No puedo usar un método, una capa, un protocolo de medio de enlace, ¿cierto? En una fibra, de aire en fibra, o el de fibra en el aire. No puedo usar Ethernet nuevamente en el aire. Entonces, vamos a ver que están muy atados, eso sí, están muy, muy atados. Entonces, bueno. Profe. Sí, escucho. ¿En cuál interviene, teniendo en cuenta la de red y enlace, en cuál interviene IP y en cuál intervenía MAC? Bien, vamos por parte. En realidad la pregunta correcta sería en dónde interviene Ethernet y dónde interviene IP. Y justamente es este gráfico, es esta filmina. Fíjate que en capa 3 tenés el protocolo IP. El protocolo IP es capa 3, es la red, la capa de red. El protocolo IP es el que nos va a estar manejando las rutas, cómo hago para llegar de un lugar al otro. Eso es capa de red. La capa del es cómo hago para llegar al router. Claro, cuando ustedes hicieron, y ahí viene también un poco, que vamos a estar profundizándolo un poco más adelante, pero ahí viene el por qué ustedes necesitan la MAC del router para poder llegar a Internet. Claro, ustedes tiraron un ping al 111, ¿cierto? Y en la tabla de ARP tenían la MAC del router. Claro, porque ustedes lo que tienen que hacer es mandarle el paquetito al router para que el router lo envíe hacia afuera. Pero ¿cómo hago para mandarle el paquete al router? No lo hago a través del IP del router. Lo hago a través de la dirección MAC del router. Entonces, yo necesito tener la MAC del router para poder empaquetar, para poder meter dentro de la bolsa, ¿cierto? Un dato en la bolsa, la etiqueta que vamos a colocar en esa bolsa de capa 2, en esa trama de capa 2, vamos a colocar una etiqueta con la dirección MAC del router. Entonces, cuando el router lo reciba, va a saber que es para él, pero cuando lo abra, se va a encontrar con un paquete que dice, esto va para el 111. ¿Qué va a hacer el router? Lo va a meter dentro de otra bolsa, le va a colocar otra etiqueta, se lo va a pasar al siguiente nodo. El otro nodo lo va a abrir, va a revisar el paquete, ese paquete, vas a abrir la bolsa, va a encontrarse con un paquete, ese paquete lo va a abrir, dice, va para el 111. Perfecto. Lo vuelve a meter en otra bolsa, a esa bolsa le pone otra etiqueta, esa etiqueta, ¿cierto? Que le agrega a las bolsas, ¿cierto? Técnicamente estamos hablando de cabecera de capa 2 y una dirección MAC del router siguiente. Cada equipo lo que tiene es averigua, perfecto, este paquetito va para el router 2,
¿cierto? Entonces lo meto en una trama de capa 2, lo encapsulo en capa 2, que es básicamente lo que estamos viendo acá en rojo, lo encapsulo en capa 2 y le pongo una etiqueta, le coloco una etiqueta con el router al cual se lo quiero mandar. Claro, cada router solo sabe el siguiente salto. R1 no sabe que existe R3. R1 sabe que existe R2. R1 sabe que para llegar al 888 de Google le tiene que pasar el dato a R2. R2 es el que sabe que existe R3. Para el equipo A no sabe que existe R2, R3, no sabe cuántos saltos, que es lo que charlaba más temprano, no sabe cuántos saltos hay para llegar a Google. El equipo A solo sabe que existe su router. Es lo que pasa a ustedes en su casa. Ustedes en la casa de ustedes, lo único que sabían es que ustedes tienen un router en la casa de ustedes. El router sabe que hay otro router. El router a la casa de ustedes sabe que hay un router del proveedor. El proveedor, a su vez, tiene otro router. Y ahí van saltando y cada equipo tiene el siguiente salto. Conoce el siguiente salto. Los equipos no les interesan saber todos los saltos. No les interesa saber todos. Lo único que les interesa saber es, para llegar a un lugar, tengo que irme por este camino. Para llegar a este otro lugar, elijo este otro camino. Es lo único que hace falta. Y claro, a mí me interesa mi equipo, mi PC, mi teléfono, mi dispositivo, me tiene que poder saber la dirección MAC del router. Y ahí es donde entra el protocolo ARP. El protocolo ARP funciona para eso. Sirve para eso, para descubrir la dirección física. Claro, la dirección física es de capa 2. Es una dirección de capa 2. Yo no puedo transmitir en capa 2. Yo no puedo transmitir no puedo transmitir al cable. Si el paquetito viene bajando, el dato viene bajando, yo no puedo transmitir al medio físico, al cable, si no tengo la dirección en capa 2. ¿A qué equipo se lo voy a enviar en capa 2? Y ahí aparece la dirección MAC. La dirección MAC, la dirección de acceso, de control de acceso al medio, eso significa MAC. La dirección de control de acceso al medio, ¿cierto? Es la dirección en capa 2. La dirección IP es la dirección de la red. El puerto 80, puerto 25, puerto 22 es la dirección en capa 4. Puerto, IP, dirección MAC. Básicamente es la dirección de capa 2, la dirección de capa 3, la dirección de capa 4. Así identificamos en cada capa, identificamos un identificador único. En capa de transporte le decimos puerto, en capa de red le decimos IP, en capa de enlace le decimos dirección MAC. Yo quería preguntar algo, profe, en la parte de la capa 4, en la parte de transporte, dijo. Te escuché todo entrecortado, solo transporte. Transporte. Si la capa 4 es la capa de transporte. Sí, capa 4, capa de transporte, sí. Bien, ¿y esa a qué protocolos más o menos siempre llama? Porque como que nunca me quedó claro. En particular, si hablamos del modelo TCP, si hablamos de TCP/IP, en capa 4 vamos a encontrarnos con TCP o UDP. Bien. Ahora sí, Pablo. No, sí, profe, esa era la duda, justamente. La escuché bien y se le iba a aclarar. Normalmente lo vamos a encontrar a capa, digamos, la capa más baja de la red, comprendida en capa 1 y capa 2, la capa de red con el protocolo IP, en la práctica vamos a estar usando protocolo IP, en capa de transporte vamos a usar TCP/UDP y en las capas superiores la aplicación. Claro, el modelo TCP, técnicamente el modelo TCP solo tiene 3 capas. Solamente tiene 3 capas. Es más, para abajo es la red. Que hay abajo no le interesa. Al modelo TCP/IP no le interesa lo que hay abajo. Es una ventaja porque pueden tener cualquier protocolo, ¿cierto? Mientras las primitivas, mientras la interfaz de solicitud de servicio sea estándar, no me interesa qué es lo que hay en 1 y 2. No me interesa. Mientras esta interfaz 2.3, esa interfaz sea estándar,
¿cierto? Se le pueda pedir datos, se le pueda pedir servicio de una manera estándar, lo que esté acá abajo no le interesa. A TCP/IP no le interesa. Entonces, claro, para TCP/IP simplificó esto, que en realidad fue previo, en realidad podemos decir al revés, que la gente de los estándar ISO lo desmembró o lo hizo más complejo o lo hizo más modular, ¿verdad? Que la gente de TCP/IP. Para TCP/IP, ¿cierto? Son simplemente 3 capas. Claro, a estas capas no le vamos a decir capa 2, 3 y 4. No, porque vamos a hablar a través del estándar. Nosotros vamos a referirnos a esto a través del estándar, y el estándar que lo generó la gente de las normas ISO dice que capa de red es capa 3, capa de transporte es capa 4 y aplicación es capa 7. Cuando hablemos de aplicación, por más que estemos hablando de TCP/IP, vamos a decirle 7, a pesar que en TCP/IP no hay 7 capas. Pero claro, para que todos hablemos con el mismo estándar, para que todos hablemos el mismo idioma, siempre vamos a referirnos a las capas a través del modelo OSI. Capa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Siempre vamos a referirnos a través del modelo OSI para las capas. A pesar de que en la práctica usemos TCP/IP. Más allá que en la práctica usemos TCP/IP, a las capas de TCP/IP vamos a usar el número del estándar que dice el modelo OSI. ¿Queda claro eso? Yo le pregunto lo que es 7. Es ya lo que se me presenta a mí en pantalla o los datos que trabajará alguna aplicación. Sí. Por ejemplo, por ser un video de YouTube, ya lo puedo ver en capa 7, como el dominio y los videos en YouTube. Bien, perfecto. Esto ya ahí también pasa a ser un poco más complejo, ¿cierto? Pues claro, ¿qué pasa? En la práctica, en la aplicación en la práctica, ¿cierto? Claro, está compuesta por capa 7, ¿cierto? La capa 6 y capa 5. En la práctica, la aplicación, el programa tiene que hacer estas 3 tareas. El programa, ¿cierto? El programa que va a usar un protocolo como HTTP, ¿cierto? Para poderse comunicar, ¿cierto? Va a utilizar un protocolo como SSL para poder presentar los datos, el candadito. Ustedes tienen una página segura, ¿cierto? Están usando SSL, posiblemente aparte si es un video, capaz que ese video esté en MPG, ¿cierto? Y de la capa de sesión, ¿cierto? La va a usar el navegador para mantener esa sesión abierta. Claro, tu aplicación llamada Firefox tiene que hacer esas 3 tareas. Pero tiene que hacer esas 3 tareas. Tiene que hacer HTTPS, tiene que encriptar los datos para que nadie te lo intercepte. Cuando reciba los datos, tiene que desencriptarlos. Y si a su vez esos datos los tiene que volver a descodificar, los va a volver a descodificar, que por ejemplo es el video. Y el navegador va a ser el encargado de manejar, de mantenerte abierta la sesión contra el servidor remoto para que te siga llegando datos y los datos que llegue los pueda correlacionar con los datos anteriores que te llegó. Pero claro, en la aplicación, ¿cierto? En el modelo TCP/IP, claro, todo esto viene junto. Después, en la capa de transporte, ¿cierto? Que normalmente vamos a estar hablando de capa 4 con nuestro querido TCP, ¿cierto? En capa de red va a ser nuestra capa 3, va a estar IP y normalmente el enlace, que va a ser capa 2, vamos a utilizar Ethernet o vamos a utilizar Wi-Fi, ¿cierto? Y si usamos en la capa física, estamos hablando de capa 1, o vamos a utilizar un UTP
¿cierto? O el aire. ¿Me queda claro? Pero claro, al modelo TCP/IP, el modelo TCP/IP solo le interesa la red, transporte y la aplicación. La aplicación tiene que hacer estas tres tareas: transporte hace solo transporte, red hace de red, y a esto no le interesa. A la gente de TCP/IP no le interesa lo que dan las capas más abajo. Que es básicamente lo que tenemos acá en esta diapositiva. ¿Estamos hasta acá? Sí, sí. Sí, perfecto. Bien, cabecera. La cabecera son estas etiquetas que se le van agregando. O sea, el dato a medida que va bajando se tienen que ir pegando etiquetas. Estas etiquetas que se van generando en el momento. Se generan en el momento con datos para esa información, para esa porción de datos que se quieren enviar, ¿cierto? Se llama cabecera. Y es muy importante, ¿cierto? Porque, claro, todos los equipos intermedios van a tomar decisiones basadas en esas etiquetas. Va a haber una cabecera de capa 7, una cabecera de capa 6. Claro, es muy importante para los equipos intermedios y para el receptor. El equipo intermedio, y claro, porque hay una etiqueta que tiene un número IP. La etiqueta de capa 3 va a decir, esta información va a parar al equipo con el IP 111. Claro, el router va a saber que lo tiene que mandar a internet, porque en la cabecera de capa 3 hay información para los routers. El router, nuevamente, va a estar tomando decisiones con la información de capa 3. Los switch, ¿cierto? Los bridge van a estar tomando información, van a tomar una decisión basado en la información de capa 2. Entonces, las etiquetas que genera el emisor son importantes para los equipos intermedios y para el receptor final. El receptor final, ¿cierto?, va a llegar y va a decir, che, esta porción de datos que estoy a punto de pasar es un video en MP. Claro, eso es información de cabecera. La etiqueta de capa 6 va a decir, esto es un video codificado en MP. Tomá. Claro, la aplicación va a saber cómo procesarlo porque en esa etiqueta dice MP. Siempre y cuando tenga el códec para leer MP. Entonces también eso importa. Entonces, Una pregunta. Sí, todas. Cuando va de switch en switch, por ejemplo, ¿solo va cambiando las cabeceras de capa 2 y las otras las mantiene? Excelentísima pregunta. Excelentísima pregunta. Cuando va en capa 2, en capa 2, el switch o bridge no modifica las cabeceras. Simplemente la lee y lo retransmite. Recibe, lee, decide. O sea, recibe y decide. Decide y retransmite. Pero no modifica los datos. Los bridge, los switch, los hub, los repetidores no modifican datos. En Ethernet cableado. No modifican datos. En cambio, los routers sí lo hacen. Los routers, en cambio, sí lo que hacen es agarrar y, como tienen que abrir el paquete, tienen que abrir el empaquetado, tienen que desencapsularlo. Cada vez que el dato tiene que subir una capa, es como sacarlo de la bolsa. Entonces, como lo tienen que sacar de la bolsa, tienen que sacar la bolsa de capa 2 para ver el contenido de adentro. Ahí sí, el router, ¿cierto?, sí cambia todos los datos de capa 2. El router sí hace ese cambio, pero el bridge que recibe de capa 2 y retransmite de capa 2, no hace falta que abra esa etiqueta y cambie esa etiqueta. No modifica la cabecera de capa 2. Un bridge no lo hace, el router sí. Por eso, ustedes tienen la MAC de su router, pero ustedes, desde la PC de la red LAN, no conocen la MAC del otro equipo. No conocen la MAC del router que está afuera. Desde el dispositivo A, el dispositivo que está en el equipo A,
El dispositivo que está en el equipo A, ¿cierto? No conoce, no sabe la MAC de R2. La MAC de R2 no la conoce el equipo A. A conoce la dirección de capa 2 de lo que está dentro de su red LAN, nada más. R1, claro, R1 tiene dos redes LAN, por decirlo de cierta manera, una red LAN hacia atrás y una hacia adelante, y él sí va a conocer las dos direcciones MAC. Pero R1 no conoce las direcciones de R3, conoce las de sus vecinos conectados directamente. ¿Estamos hasta acá? Sí, sí. Bueno, quedémonos acá. Seguimos la clase que viene. Repasen conceptos de Ethernet. En el aula virtual también ya les dejé un par de apuntes para poder repasar. Un par de info para poder mantenerse al día. Léanlo, no les doy ningún trabajo esta semana. Usen ese tiempo, dediquen ese tiempo a leer. Dediquen ese tiempo, ¿cierto? Ya tienen toda la presentación subida, y un poco de información de cómo funciona RP, de cómo funciona Trace, Ping y lectura adicional. Repásenla, ¿cierto? Y los espero la clase que viene con más preguntas de parte de ustedes. ¿Estamos? Perfecto, profe. Listo. Quedan liberados para el día de la fecha. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos el miércoles. Listo. Hasta luego, profe. Ok, nos vemos. Chao, chao.